Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por escucharnos. El hermano Antonio de la comunidad de Koinonia. Ahora estamos en internet, estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan. Vamos a hablar acerca de un tema de Dios y la roca. Vamos a ver este tema. Me parece a mí muy interesante la comparación que tiene en el Viejo Testamento Dios, comparación con la roca. Nos ponemos en sus manos de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en sus manos de su Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé la sabiduría necesaria para poder transmitirle a aquellas personas que desean, que tenemos el deseo del conocimiento, de saber más de Dios. Deseamos tener que Dios nos dé más de su escritura, de que nos enseñe, de que nos guíe, para poder aprender más acerca de su palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a irnos rápido porque como el tiempo es muy corto, entonces está muy extenso acerca de hablar acerca de este tema. Este tema es de Dios, es igual a la roca. ¿Qué es esta roca? Que es una piedra, es un elemento natural muy duro, muy sólido, muy fuerte. En esa comparación tenía Dios al pueblo de Israel, llamarlo roca, llamarlo la piedra. Vamos a empezar viendo el pasaje de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justos, es Dios, leal, enemigo del mal, es recto y justo. Entonces aquí vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, donde nos dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta. Nos pasamos a otro capítulo, en capítulo 32, versículo 18, nos dice: ¿Cómo olvidas a la roca que te creó? ¿Ignoras al Dios que te engendró? Entonces, aquí vemos también en Deuteronomio, en el versículo 18, que la roca es Dios. Vamos a ver estos pasajes bíblicos porque son interesantes, son importantes para ver esta comparación de la roca con Dios. No estoy diciendo palabra de Dios porque lo estoy sacando de unos apuntes que tengo en la libreta. Cuando lo tomamos de la Biblia, entonces de la Biblia decimos palabra de Dios. Pero en este caso lo estoy diciendo de unos apuntes que tengo, que hice, y los tengo en una libreta. Entonces cuando tomemos algo de la Biblia, entonces decimos palabra de Dios, que es palabra de Dios, ¿verdad? Éxodo 17, 6. Yo estaré allá delante de ti, sobre la roca, y de ella saldrá agua para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Vamos a meditar este pasaje de la Biblia donde nos dice en Éxodo 17, 6, que Él es: yo estaré allá delante de ti sobre la roca y de ella saldrá agua para beber. Recordemos que en el Éxodo el pueblo de Israel se estaba quejando porque que tenían sed y no había agua. Entonces se quejaban con Moisés y Moisés les dijo: bueno, ustedes quieren agua, y Moisés les dio agua. Entonces Yahvé Dios le dijo: sube a esa roca y golpéala y de ella brotará agua. Y entonces el pueblo bebió del agua que salía de esa roca.
Actualmente vemos esa piedra en Jerusalén partida a la mitad, donde salía agua. Es Isaías capítulo 2, versículo 2. Esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará a los otros montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones. Entonces, vemos que siempre Dios da sus leyes en montes altos. De hecho, Jerusalén está construida en uno de los montes altos de Jerusalén. Todos los mandamientos que Dios da están en lo alto. Siempre son colinas, siempre son montes, siempre son valles, son altos. Entonces, nos dice en Isaías capítulo 2, esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará los otros montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones. Toda ley dada por Dios, dijimos, estaba dado sobre montes. Isaías 44, 6, 8. Así habla Yahvé Sabaoth, el Rey de Israel y su Redentor. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién es igual a mí? Que se pare y lo diga. Que me cuente y me demuestre. Que anunció lo que debía pasar y nos diga con anticipación las cosas futuras. No se asusten y tengan miedo. ¿No es cierto que se los había anunciado desde hace tiempo? Ustedes ahora son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No, no existe otra roca que yo sepa. Aquí vemos otra vez en Isaías 44, 6, 8, que nos dice que Dios es la roca. Esta comparación muy importante para todos nosotros, que Dios en el Viejo Testamento, a través de los profetas, por medio de su Espíritu Santo, les transmitía al pueblo que Él es la roca, es la piedra sólida, Él es la fuerza. En 1 Samuel capítulo 2 versículos 2 nos dice: no hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Ya vemos más adelante, pasado el Éxodo, y vemos en Samuel, estamos viendo unos años después de la salida de Egipto, vemos cómo los profetas siguen diciendo que Dios es la roca, Dios es la fortaleza, Dios es esa piedra. Así lo tenían contemplado los profetas. En Isaías 28, 16, en vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice: yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Isaías, un profeta de Dios, habla por medio del Espíritu Santo. Nos dice que Dios va a poner una piedra importante, una piedra de gran valor. El mismo Dios al que le llaman la roca va a poner una piedra en Sión de gran valor, de igual valor que Él. Y dice que aquellos que queden y que se apoyen en ella no se moverá. O sea, aquí se está profetizando una piedra que Dios va a colocar. En 2 Samuel, versículo 23:3 nos habla y dice: habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios. En 2 Samuel sigue profetizando que habrá una piedra que no se moverá, una piedra que nos guiará. Dice: habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios. Vemos cómo ya empieza a profetizarse la venida de Cristo.
¿Por qué? Porque Él es la piedra que Dios va a poner. Es esa piedra de Sión, esa piedra de gran valor. Pero, ¿qué sucede con esto? Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y bebieron la misma bebida espiritual que les guiaba, y la roca era Cristo. Ahora, vemos cómo ya entramos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, cómo es que San Pablo, después de la muerte de Cristo y estar evangelizando en diferentes ciudades, nos afirma y les dice a los judíos que la piedra que les dio de beber en el desierto a sus padres fue Cristo. O sea, aquí está haciendo San Pablo una comparación de que Dios, la roca, la piedra a la que el Viejo Testamento le llamaban la roca, ahora viene a ser Cristo. Cristo ahora es la roca que bebieron, y muchos judíos no estaban de acuerdo en eso, de eso, y en el corte que vengamos vamos a leer acerca de esto, porque ya no nos va a dar tiempo leerlo en el corte, y vamos a leer cómo es que Cristo les dice a los judíos que Él es la roca, que Él es el que les dio de beber. Él es la verdadera bebida espiritual. Esta comparación muy importante del Viejo Testamento, a la que Dios, conocido como la roca, profetiza por medio de su Espíritu Santo, que va a poner una piedra de gran valor, una piedra que aquellos que se afiancen en esa piedra no quedarán defraudados. Esta piedra angular, esta piedra de gran valor es Cristo. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguirnos escuchando. Estamos en internet, en vivo, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguirnos escuchando, hermanos. Estamos viendo el tema de Dios igual a la roca. La roca que conocían en el Viejo Testamento. Lo estamos viendo con citas bíblicas. ¿Cómo es que el pueblo de Israel conocía a Dios como la roca, la piedra, esa piedra dura, esa fuerza impenetrable? Entonces, por eso lo conocían así a Dios, como la roca. Seguimos meditando su palabra y vemos cómo Dios, a través de los profetas,
su Espíritu Santo les dice a los profetas y nos enseña que iba a poner una piedra de gran valor. O sea, ya anuncia esa piedra de gran valor, pero que los maestros constructores van a desechar, porque no van a creer en esa piedra que Dios va a poner. Y muchos judíos de aquel entonces no les gusta esta comparación. ¿Cómo es que un hombre se compare a Dios, el Creador? Es imposible en aquel tiempo creer eso. Entonces se les parecía algo increíble, algo que no podían aceptar. Entonces Cristo les dice, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, vamos a empezar a leer desde el 1 hasta el 5, nos dice: les recordaré, hermanos, nos dice San Pablo en esta carta, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fuera el pueblo de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, San Pablo aquí afirma que Cristo es la roca que les dio de beber a los judíos. Entonces, en otro pasaje de las Escrituras vemos cómo Cristo también les dice: mi Padre no fue Moisés el que les dio de beber, mi Padre fue el que les dio de beber. Pero dice: yo soy esa verdadera bebida. Entonces, todos los judíos quedaban maravillados de estas palabras que decían, y unos ni podían entenderlas. Pero ahora nos damos cuenta de esta comparación entre Cristo y Dios, que es la roca. En Isaías 26:4 nos dice: siempre confíen en Yahvé, sí, en Él, pues Yahvé es la roca para siempre. Ahora, en las Escrituras del Viejo Testamento nos está diciendo que Dios es la roca, y es la única roca, y no hay otra roca fuera de Él. Ahora, con Cristo, la igualdad de la roca nos da a entender, así estudiando las Escrituras, que Cristo es el mismo Dios. ¿Sí? Lo digo esto porque hay muchos hermanos, nosotros como católicos no tenemos al menos problemas sobre esto de aceptar la divinidad de Cristo como Dios. Pero hermanos separados, hermanos mormones, testigos de Jehová, que nos visitan en nuestra casa, y entonces nos enseñan una doctrina diferente, que Cristo es un profeta. Cristo es un profeta, Cristo es un profeta como Isaías, como Jeremías, como todos los demás profetas, mayores o menores. Pero realmente, estudiando en profundidad las Escrituras, nos damos cuenta de que la igualdad de Cristo con Dios Yahvé del Viejo Testamento es la misma. Entonces, aquí Cristo se iguala a la roca. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de todo esto? Es muy importante conocer el origen de todo esto, porque nos va a llevar a algo que nosotros como Iglesia Católica estamos creyendo. En Mateo 21:42 nos dice: Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo cita las Escrituras y dice que Él es la piedra que desecharon los constructores. Lo vemos también en Marcos 12:10. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio. Efesios 2:20.
están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Al parecer nos da todas estas citas bíblicas, nos da una apariencia de un edificio, de una construcción. Entonces, investigando acerca de todo esto, formo un edificio. Si realmente las escrituras me dan bases de un edificio, entonces yo empiezo a hacer un esquema y empiezo a formar los cimientos de un edificio. ¿Cómo se forman los cimientos de un edificio? Con piedras más sólidas, piedras más fuertes, que carguen, que puedan ser capaces de sostener una columna, un muro. Entonces, esa base de piedras sólidas son los apóstoles. Vamos a hacer un edificio y vamos a subrayar un cimiento con piedras duras. Entonces en esas piedras duras vamos a poner a los apóstoles, a todos aquellos apóstoles que nos enseñaron el Evangelio. En 1 de Pedro 2, 6, 8 dice, la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular escogida y preciosa, quien se afirme a ella no quedará defraudado. Entonces, ¿qué es? Se habla mucho de piedra angular y vamos a investigar en arquitectura qué es una piedra angular. Y una piedra angular dice, sillar que forma esquina, base o fundamento. Son esos triángulos que cargan los muros, pero como son unos triángulos, entonces estorban a las personas que caminan, pero son indispensables para sostener el muro. Si nosotros quitamos esa piedra angular del edificio, entonces se cae la columna, se cae la pared o el muro que está deteniendo. Entonces, eso es lo que dicen las Escrituras. Quien se afiance a esa piedra angular no quedará defraudado. ¿Por qué? Porque es la que sostiene el edificio. Y vemos siempre nosotros en la iglesia que Cristo es el que sostiene a la iglesia. Pero el edificio dice que está cimentado sobre los apóstoles. Entonces, si los apóstoles son el cimiento y Cristo es la piedra angular que sostiene el edificio, entonces, ¿quién es la columna? ¿Quién es el muro? Vemos más adelante. En Romanos 9:33, como está escrito, mira que pongo en Sión una piedra, pero el que crea en él no será confundido. Pedro y San Pablo confirman que la roca es Cristo y que será colocada en Sión. En Mateo 7:24, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí empezamos ya a ver en el Evangelio que todo aquel que se afiance a Cristo, que es la roca, entonces dice, no quedará defraudado. Entonces, esa confianza en Cristo, esa confianza que debemos de tener en Él, no debemos de tener, como tienen miedo los testigos de Jehová, llamarle a Cristo Dios. No quedaremos defraudados, porque Él es la roca y es un hombre sabio, dice sus escrituras, aquel que ponga su confianza en esta roca. Mateo 21:44, y en cuanto a la piedra, el que se estrelle contra ella será hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Entonces vemos como muchas personas quieren tirar esta iglesia, decirle a muchos que Cristo no existe, hacer creer a la gente que vivir sin Dios es mejor. Dice que se darán topes como si estuvieran dándose en la pared. ¿Por qué? Porque mientras ellos pierdan el tiempo tratando de que a las personas no crean en Dios, no podrán. Será en vano el trabajo que hagan ellos, será en vano porque
Cristo es la piedra que sostiene, es la que nosotros nos afianzamos a Él. Entonces nos dice que todos aquellos que se estrellarán sobre esta, quedarán hechos pedazos, y si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Aunque traten de destruir la iglesia, el trabajo de Dios, no podrán hacerlo. Lo digo por los ateos, porque tratan siempre de decirle a las personas, y siempre hasta he visto videos de ellos cómo tienen esa seguridad y esa convencimiento de decirle a la gente que Dios no existe, ¿verdad? Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED. Única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. complace anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será Río de Janeiro. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Buscar a Cristo. Mirar a Cristo. Vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus Papa, ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancti Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
sibi nomen imposuit Franciscum. Buonasera. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pues gracias por seguir escuchándonos, hermanos. Estamos estudiando y meditando la palabra del Señor. Estamos viendo acerca de Cristo es igual a la roca. Y en el Viejo Testamento la roca es Yahvé. Entonces estamos viendo cómo esa comparación del Viejo Testamento como una piedra que tenían a Dios. Yahvé Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dice a los profetas que vendrá una piedra de gran valor, una piedra que todo aquel que se afiance a esta piedra no quedará defraudado. También estamos viendo cómo es que en las citas, en los libros de la Biblia, hablan de Cristo como la piedra angular. Buscando en libros de arquitectura que es una piedra angular, es un ángulo que sostiene un edificio. Me fui acerca de esto porque todo se relacionaba sobre un edificio, cimientos, paredes. Entonces esta comparación es que se hace un edificio. En Efesios 2:20 nos dice: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Efesios 2:20. Entonces, Cuando Dios es la piedra angular, la que sostiene el edificio, y como Cristo es el sumo sacerdote de toda la iglesia, asume ese papel como Señor y Dios. Entonces en Mateo 16:18 nos dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Cristo como sumo sacerdote, con el poder que tiene como rey y soberano, Él puede delegar el poder aquí en la tierra. Él puede delegar su ministerio. Y entonces a esto le dice a Pedro: tú eres ahora, yo te digo, tú eres Kefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si en un edificio lo que ya tenemos, la cimentación, que son los apóstoles y que son los profetas, ya tenemos el ángulo que va a sostener a la iglesia, que es la piedra angular. Pero ahora falta la primer piedra. Y esa primer piedra es Pedro, porque le dice en Mateo 16:18: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, Cristo pone la primer piedra. La primer piedra, que es Simón Pedro. Simón Kefas es como un apelativo, como un apodo. Y entonces se vuelve como el principal de un edificio. Entonces vamos a construir un edificio. Vamos a poner primero los cimientos, que son piedras con cemento, y después ponemos la primer piedra, que va a ser la que va a cargar los demás ladrillos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero va a haber una piedra angular que va a sostener al edificio, y esa piedra angular es Cristo. Entonces,
nosotros creemos en la sucesión apostólica. Creemos que Cristo, con el poder que tiene, pudo poner delegado, pudo poner a alguien a cargo de ese ministerio. Entonces nos dice en Mateo 16:18, ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Hechos 4:11, Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. Como vemos, entonces desde el Viejo Testamento ya se conocía a Dios como la roca, como la piedra. En el Nuevo Testamento, Cristo, a través del pasaje de Éxodo, donde los israelitas se quejaban que tenían sed, entonces Moisés, Dios le da a Moisés la facultad para que les dé agua. Y eso vemos en arqueología, que todavía existe esa piedra partida a la mitad, donde les dio agua al pueblo de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Cristo se hace esa piedra. Esa piedra ahora es Cristo Jesús. Es lo que muchos hermanos, me pongo a platicar con ellos, hermanos testigos, y les pido una comparación acerca de esto, y nada más me dan unos textos bíblicos, para ser exactos, 2, en los cuales se aferran y se cierran, y ya no quieren platicar más, o sea, nada más quieren darme 2 versículos, siendo que tenemos muchísimos más versículos que no podemos leerlos porque son muchos, acerca de esta comparación que Dios en el Viejo Testamento da como la roca. Y él mismo dice, ¿hay acaso otro Dios fuera de mí? No existe otra roca que yo sepa. Entonces, si Dios dice que Él es la única roca, pero cuando va avanzando los años y los profetas van acercándose más al nacimiento de Cristo, a este nuevo evangelio, entonces nos van profetizando que iba a venir una roca de gran valor. Dice en Isaías 28:16, en vista de todo esto el Señor Yahvé les dice, yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Qué bonito es creer en Cristo. Qué bonito es creer en Cristo, y a través de las Escrituras nos vamos dando esa fe, la vamos alimentando, la vamos solidificando, porque nos vamos dando cuenta de que la Biblia no se contradice, sino que a la Biblia la debemos de estudiar. La Biblia, el que nos enseña es su Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo vamos aprendiendo acerca de la Biblia y conociendo y afianzándonos más a lo que creemos, a lo que nos enseña la iglesia, a lo que nos han venido enseñando desde muchos años atrás. Y es lo que el magisterio de la iglesia tiene en su poder. Esas enseñanzas de grandes teólogos, grandes maestros que a través, iluminados por el Espíritu Santo, nos van enseñando. Y qué bonito que pongan en nuestras manos esto para que nosotros vayamos teniendo esa fe, pero ahora sí con bases, con sólidos, que cuando vengan hermanos de otras denominaciones a mover lo que nosotros ya tenemos conocimiento, y en el cual ellos no tienen el conocimiento
de hacernos desistir, de hacernos decir otra cosa, porque nada más utilizan 2 citas o 3 citas bíblicas y de ahí se aferran. Y me he dado cuenta porque no quieren conocer más de la Biblia, sino simplemente esas son y esas son. Pero qué bonito es conocer, qué bonito es estar en la Iglesia Católica, qué bonito es conocer que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre, que Dios habitó entre nosotros, que Dios bajó, se hizo hombre, conversó, platicó con nosotros, comió con nosotros, estuvo con nosotros y ahora está por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Pero al estudiar las Escrituras nos vamos como más profundizando en ese amor hacia Cristo. A veces cuando nos dicen algo, lo creemos a medias. Cuando nos cuentan una historia, la creemos a medias. Pero cuando nosotros tenemos esa firme convicción a través de lo que nosotros vamos estudiando, por eso es importante estudiar, es importante leer, es importante tener ese magisterio de la iglesia que nos va enseñando. Y gracias a esas personas que se esfuerzan, gracias a esas personas que nos enseñan, nos va abriendo el entendimiento y lo vamos diciendo como cadenita, como una cadena, uno tras otro y uno tras otro. Y el Espíritu Santo nos va iluminando, a uno nos dice una cosa, a otros otra, y así se va enriqueciendo y vamos teniendo esa bonita fe. Esa fe que a veces muchos pierden porque no les interesa o no tienen la dedicación de ponerse a leer un poquito más acerca de su palabra, de ponerse a escuchar acerca de aquellas personas que el Espíritu Santo los ilumina y les da entendimiento para que nos enseñe y poder aprender de ellos. Bueno, hermano, ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pues ya estamos de regreso, hermanos. Estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Es Koinonia Internet. Y gracias por seguir escuchándonos. Un saludo a los hermanos de la comunidad de Koinonia que escuchan estos programas. Yo soy uno de ellos que estoy escuchando los programas de los hermanos. Es bonito aprender en esta comunidad. Es bonito que nos vayamos instruyendo unos con otros. Hay hermanos de la comunidad que me gusta escucharlos porque tienen unos temas muy bonitos, unos temas que enriquecen, que vamos aprendiendo juntos. Esta es la comunidad de Koinonia a la que pertenezco, a la que estoy agradecido con Dios por haberme puesto en esta comunidad, en la cual he aprendido, he estado con ellos diríamos buenas y malas, porque a veces hay problemas, y pues seguimos trabajando, seguimos echándole ganas para que esta comunidad crezca, para que esta comunidad siga adelante.
nosotros repartimos folletos o vendemos productos con tal de que esta radio, de que este programa, que esta evangelización siga adelante. Entonces me siento contento, me siento a gusto pertenecer a una comunidad a la que he aprendido mucho. Le debo gracias a los directores, gracias al padre, a la madre que nos están guiando espiritualmente, porque problemas siempre tenemos, pero cuando nosotros estamos con Cristo, los problemas son más manejables, más los aceptamos, los llevamos, nos ayudamos espiritualmente o a veces económicamente cuando se puede, nos ayudamos y vamos aprendiendo juntos. Es bonito tener esta comunidad como la que estamos viviendo. Pues estamos viendo el tema de la roca. A mí me pareció muy interesante este tema de Dios con la roca, la comparación de que yo leía los pasajes de la Biblia y decía, ¿por qué la comparación Dios con la roca? ¿Por qué desde hace miles de años se nombraba a Dios como la roca? Y así lo conocían en el Viejo Testamento, como la roca. Pero ahora que nosotros tenemos en nuestras manos el resumen de las Escrituras y nada más esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora que tenemos el Evangelio ya revelado, porque lo que vamos haciendo nosotros es estudiando la palabra de Dios, pero el Evangelio en sí ya está revelado. La revelación fue Cristo. La revelación es que ya vino nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, dio la vida para que podamos entrar a la vida eterna, y eso ya está revelado. Digo esto de revelado porque hermanos evangélicos siempre le ven a la Biblia revelaciones y revelaciones y revelaciones. Y yo platico con ellos y les digo, pues el Evangelio ya está revelado, según lo que yo creo en el magisterio de la Iglesia. Y si la Iglesia me dice que el Evangelio ya está revelado por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo estudio y veo que es cierto, que ya está revelado, entonces lo único que hacemos nosotros es estudiar las Escrituras. Pero ellos lo ven de una manera diferente, lo ven de una revelación diferente. Y a veces pues entran en un conflicto entre ellos mismos. Pero qué bueno y gracias a Dios, cuando yo antes de entrar a la iglesia, antes de conocer a Dios, le pedí en oración y dije, Señor, ponme en la iglesia que yo quisiera, en la cual yo no me salga, en la cual no tenga esa duda, porque mi duda eran acerca de los santos. Y eso es lo que ataca al católico. Si sabemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador para la vida eterna, y si sabemos que los santos de la iglesia, como nuestra Virgen Santísima, y todos aquellos santos que hacen milagros, son intercesiones corporales y materiales, no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver porque, por ejemplo, si yo le pido a San Pablo, él no me va a llevar a la vida eterna. Si yo le pido a nuestra Madre Santísima, ella tampoco me va a llevar a la vida eterna. Pero si yo le pido a nuestra Madre Santísima que me ayude, que me dé, que interceda por mí, algo material, algo de salud, entonces, como sabemos que Dios es de Dios de vivos, no es de muertos, lo vemos en el libro de Mateos. Entonces, interceden por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole de favor que intercedan, pero por nuestros bienes materiales, bienes corporales. Pero el único, porque de ellos tienen una cita bíblica en la cual
dicen que nuestro Señor Jesucristo es el único intermediario, y sí es cierto, pero para nuestra vida eterna. Pero si vemos cuántos en la Biblia hicieron milagros por obra del Espíritu Santo y por Cristo Jesús nuestro Señor, entonces vemos que el ser humano sí tiene la facultad de hacer esos milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos confundidos de que los santos nos van a llevar a la vida eterna, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, por eso es importante estos programas, es importante estudiarlos. El padre Jeff tiene un programa de neumatología en el cual estudiamos acerca del Espíritu Santo. Entonces, tenemos mucho de dónde agarrar, tenemos mucho de dónde aprender. Lo único que necesitamos es darnos un tiempo, porque a veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para poder dedicarle un tiempo y decirle: Señor, yo quiero aprender el día de hoy, quiero tener esa capacidad de poder aprender algo tuyo. Cuando la pedimos, se nos da, pero no se nos da para propiamente, sino que lo tenemos que compartir. Todo lo que nosotros aprendemos, lo compartimos. ¿Por qué? Porque nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos es para compartirlo. Así como los dones que Dios nos da, así como todas las bendiciones que Dios nos da, son para compartirlas. Y eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Cristo le agrada. Cuando estudiamos acerca de este tema, no nos queda ninguna duda. Dios es la roca. Dios es esa roca fuerte, esa piedra sólida, pero pone una piedra de gran valor que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, con el poder que tiene como sumo sacerdote y como rey, pone un delegado, y ese delegado es Kefas, o sea, como los tenemos nosotros, como Pedro, y es el primer papa católico que tenemos. Y de ahí viene la sucesión apostólica. Y ponen otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y aunque hayan personas que quieran destruir la iglesia, que quieran derribar ese muro, dice en su palabra, que se darán de golpes en la pared, porque no podrán derribarla. Ni el poder de la muerte podrá derribar lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Entonces necesitamos eso, aprender de las Escrituras, aprender de lo que su Espíritu Santo nos va enseñando, porque Él es el maestro. Él es el maestro, el Espíritu Santo es el maestro. Pues gracias, hermanos, por escucharnos. Estos programas de internet son para nosotros los católicos, para que vayamos instruyéndonos, para que vayamos platicando, vayamos estudiando un poquito más. Si nos falta, tenemos que seguir estudiando y no detenernos, para que esta obra de Dios no la destruya nadie. Esta obra, si yo me callo, viene otra persona y habla. Porque si dicen sus Escrituras que si nadie quiere hablar de Dios, hasta las mismas piedras hablarán de Dios. Entonces, esta obra no se puede callar. Pero esta obra necesita apoyo, necesita ayuda, necesita miembros, necesita de comunidad. Todos somos iglesia, porque estamos cimentados sobre los apóstoles y debemos de edificar esta iglesia y hacerla crecer. Y no tener miedo, porque esta iglesia está sostenida por Cristo Jesús, nuestro Señor, el que sostiene la iglesia. El que, si nosotros nos afianzamos a Él, no quedaremos defraudados, porque nuestra casa va a estar construida sobre esa roca firme, sobre esa roca que no la moverá nadie, y esa roca es Cristo Jesús. Pues gracias, hermanos, nuevamente, que estos programas de internet nos ayuden a todos y que sigamos yendo a misa, estudiando, que sigamos deleitarnos de su palabra del Señor. Por mi parte, hermanos,
todo, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana